Bueno, antes que nada me da mucho gusto estar acá. Hace muchísimo que no venía a este hospital, pero es cierto lo que Pablo me recuerda. Yo me pasé varios años viniendo regularmente a este hospital para algunas actividades que hacían con el Servicio de Salud Mental, porque en algún momento coordiné un grupo de reflexión de la dirección de este hospital. Hace muchísimos años, muchísimos años. Lo que decía es que en algún momento coordiné un grupo de reflexión, apenas terminada mi formación en salud pública, de la dirección colegiada de este hospital. O sea que fue una experiencia muy interesante porque era trabajar acerca de cómo los gestores de un hospital reflexionaban sobre el funcionamiento del mismo. Esto fue hace muchísimos años, ¿no? Creo que no sé por qué existían los atandas, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y bueno, así después, en algún momento, además de indicarle el hospital para hacer la concurrencia a Pablo, en la Facultad de Psicología me pidieron que codirigiera un joven becario antropólogo. Entonces yo dije, yo no puedo dirigir un antropólogo. Me dijeron, le han puesto como condición que tenga un codirector de salud mental, porque tiene un director antropólogo que va a trabajar temática de salud mental. Ese joven becario a quien tomé en ese momento, porque en mi investigación me dijeron es que tiene un bebé muy pequeño y la beca dependía de eso, era Sergio Visekowski, el antropólogo que terminó escribiendo el libro En la Noz. Y que su primera experiencia también de su digamos, cuando yo le dije, yo lo puse en contacto con el Servicio de Salud Mental de este hospital y le dije, vas a ir al hospital que tiene una historia de salud mental que le pesa demasiado. ¿No? Y me parece que empezó así porque terminó haciendo su tesis de doctorado también sobre la historia del libro. Se llama En la Noz, claro, ¿no? Bueno, y acá estamos de vuelta en este mismo auditorio. He participado de debates en la época en la cual se debatía si era posible o no el psicoanálisis en el hospital público, una serie de debates de distintas épocas, sobre los cuales Sergio escribió un trabajo muy interesante que se llama ¿Qué sabe la teoría sobre sí misma?, que es la pregunta de por qué siempre se discutían los mismos temas y se los respondía de la misma manera. Entonces la pregunta central era, y ya voy a ir al tema, la pregunta central de ese debate era si era posible el psicoanálisis en el hospital público porque el paciente no pagaba. Y entonces, en ese texto, Sergio dice que en realidad está puesto en espejo la pregunta. El problema es si es posible eso si el profesional no cobra, que no es lo mismo. Y entonces dice que colocan como factibilidad del paciente a lo mismo una pregunta que tendrían que hacerse a sí mismo, que es su condición de trabajo de honor. Bueno, ahora vamos a empezar desde cero. Yo sé que ustedes han estado viendo otras temáticas, que no todo el mundo, no todos los que están acá son del campo de la salud mental, y entonces yo tengo un objetivo muy ambicioso, que es trabajar un poco qué es este subcampo que es el de la salud mental, historizarlo rápidamente, cómo fue sucediendo dentro del desarrollo del sector salud en Argentina, y cerrar con la Ley Nacional de Salud Mental y los paradigmas que implica. Antes voy a hacer una aproximación teórica general. Nosotros decimos que la salud mental debe ser definida básicamente como un campo de prácticas. ¿Por qué? Porque si uno tiene una conceptualización integral del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, de ninguna manera puede separar entre enfermedades orgánicas y mentales o enfermedades somáticas y mentales, etcétera, etcétera. Esta dicotomía entre lo mental y lo físico es una dicotomía que, si uno se sitúa en el terreno del pensamiento médico-social, salud colectiva, es absolutamente insostenible. No es que estamos hablando de un tipo particular de enfermedad, sino que estamos hablando de un constructo social alrededor de formas particulares de manifestarse el sufrimiento humano, en este caso, como dirá la Ley de Salud Mental, como sufrimiento psíquico, que en la modernidad, y definido así como locura,
vino a ocupar un lugar particular y se le dio una respuesta particular, que es el modelo auxiliar-manicomial. Entonces, cuando yo hablo de salud mental, no estoy hablando de si la gente está sana o no de la cabeza, por ejemplo, sino que estoy hablando de un campo de prácticas sociales que es un subcampo dentro de la salud. O sea, no está separado de la salud, sino que se incluye dentro de él, pero que tiene algunas especificidades. Y una de las especificidades que tiene el campo de la salud mental, que ha motivado la aparición de una ley nacional de salud mental, aun cuando este país no tiene, por ejemplo, una ley nacional de salud. Y yo recuerdo que en el debate, cuando nosotros estábamos planteando los albores de lo que iba a ser la ley de salud mental, hubo personas que me decían, bueno, pero si hay una ley de salud mental, va a tener que haber una ley de salud gastroenterológica, una ley de salud odontológica, etcétera, etcétera. Y entonces yo les respondí que el sentido de esta ley no tenía que ver con hacer una ley por especialidad, sino con que salud mental era la única práctica dentro del campo de la salud que se reservaba la posibilidad de privar de libertad a una persona. En cualquier otro campo de la salud, y habiendo desaparecido la ley de lepra, que tampoco desapareció en el siglo XIX, desapareció en la segunda mitad del siglo XX, no quedaba ningún terreno de la salud, de la intervención sanitaria, más allá de la verticalidad y autoritarismo del modelo médico hegemónico, más allá de la forma o no de participación o no de los usuarios en las prácticas en salud, pero no quedaba ningún campo de la salud, de las prácticas en salud, que habilitara a la privación de libertad de una persona en contra de su voluntad. No sé si... Entonces, el nacimiento de una ley de salud mental tenía que ver específicamente con esta característica que hacía de una rama de la salud en un enlace virtuoso con el Poder Judicial esta factibilidad, construyendo un tipo de institución que además, si bien se reivindicaba como una institución curativa, los modelos auxiliares manicomiales, tenía la curiosa característica de ser un espacio donde, por ejemplo, los perfiles de morbo y mortalidad de las personas eran más graves que los perfiles de morbo y mortalidad de la población, donde en general las personas estaban no solo en situación de insuficiencia jurídica, sino en situación de falta de asistencia médico-odontológica adentro de un hospital, y donde hemos llegado a tener situaciones muy complicadas, como por ejemplo que dentro de un hospital que fue en Moyano en la década del 90 murieran de hambre varias pacientes, incluyendo 3 de ellas que tenían pensiones que estaban administradas por sus curadores. O sea que por lo menos podrían haber comido. Entonces, estamos hablando de una institución particular que, al amparo de una idea asistencial curativa y utilizando un recurso jurídico que es la institución de la tutela, nació en la modernidad para dar respuesta a aquella categoría de enfermedad que se colocaron como enfermedades de la mente y que hacían algo así como un declive del sujeto moderno, o sea, aquella persona que no tenía uso de razón. Es por esto que al perder el uso de razón, por eso se les llamaba alienados, en la pérdida del uso de razón es ahí donde se justifica que otro actúe razonablemente por él. No sé si... Y ese otro, en última instancia, es el Estado. Entonces, sin embargo, este modelo, como les digo, nace con de hecho la psiquiatría nace con la psiquiatría nace por encargo del Estado naciente moderno de la Revolución Francesa. Pinel, que es el padre de la psiquiatría, responde a una demanda que el Estado revolucionario le hace acerca de qué hacer con estas personas que en el nacimiento mismo de la idea de derechos
de ciudadanía, de los derechos del hombre y del ciudadano, como anuncia la Revolución Francesa, aparentemente no estaban en condiciones de ejercerlo por falta de ejercicio de la razón, que era como el soporte del sujeto moderno. Y ahí se produce esta confluencia entre una propuesta científico-curativa de la medicina y la propuesta del modelo tutelar reclusivo para construir un tipo de institución que a su vez legitima la idea de la violencia implícita a la situación de la así llamada enfermedad mental. Durante mucho tiempo, la razón fundamental de la reclusión fue la suposición de que una persona con estas características ontológicamente definidas así revestía peligrosidad. Vamos a retener la palabra peligrosidad y después vamos a volver sobre esto para ver lo que parece una diferencia semántica, pero cuál es la diferencia cuando la ley de salud mental plantea riesgo para sí, riesgo cierto e inminente para sí, para persona, y modifica el código civil. Este modelo, que es un modelo claramente europeo, por supuesto, va a ser traído como idea, transportado como idea, conjuntamente con ideas, con otras ideas europeas de organización política de los estados, etcétera, a nuestros países a partir de las independencias y en la configuración de los estados nacionales. Y por cierto, la salud mental, como es un subcampo dentro del campo de la salud, va a padecer ese momento en el cual el proceso de medicalización social, el proceso de medicalización, ya no es un proceso que hace el Estado por la vía del higienismo, etcétera, como ordenador biopolítico, sino cuando empieza a aparecer el proceso de medicalización y medicamentalización, que creo que lo deben haber visto, como parte de fenómenos de mercado a partir de la segunda mitad del siglo pasado, de la configuración del complejo médico-industrial financiero. Entonces es ahí donde vamos a ver que acá toma la cuestión de la salud mental, toma un segundo empuje, una segunda ubicación que hace, quizás por un lado, a la modificación de los modelos anteriores, pero la aparición de distintas vías, incluyendo un fenómeno que vamos a hablar al final, que es la psicopatologización de los fenómenos de la vida cotidiana, como forma particular de medicalización. De ahí hablaremos de ese inciso. Pero antes, yo quería pasar rápidamente por una breve historia, muy rápida, porque ustedes están viendo esto en de cómo simplemente enlazar, cómo en cada momento de la configuración del Estado Nacional argentino, se van planteando distintas políticas con respecto a salud mental, se van planteando distintos modelos de atención. Cuando en 1854, creo que en 59, la Constitución, se constituye el Estado Nacional, y hasta 1945 el tipo de Estado que se constituye es lo que podríamos llamar un Estado liberal clásico, que va a tener como idea central derechos civiles y políticos individuales de las personas, y por supuesto ustedes saben que cuando los derechos nacen ya considerando la excepción. Por ejemplo, la ley del voto universal es únicamente para varones, la primera democracia del continente americano establecida de una forma absolutamente moderna, que tiene una serie de derechos individuales, como en Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos se establece en un Estado esclavista, y no parece sentir contradicción en esto, y entonces esta construcción de un Estado liberal clásico se va a basar en esta idea de derechos civiles y políticos individuales, en la idea de que la función del Estado de alguna manera es garantizar el funcionamiento garantizar las condiciones para que se desarrolle el libre mercado,
estar por encima de ello, permitiendo que... Me acuerdo de una frase, como el que arregla el campo de este reciente, como el que arregla el campo de fútbol, pero que jueguen los otros, digamos. Esta es muy reciente, sin embargo, muestra que está en el diario liberal del naciente. Y con respecto a aquellas personas que no pueden, de alguna manera, sobrevivir o situarse adecuadamente en esta sociedad pensada como una competencia de individuos, de sujetos que compiten entre ellos, con estos que se caen de la posibilidad de la competencia, para ellos el Estado se reserva lo que se llaman políticas filantrópicas. La filantropía, como diría Don Celot, es ese mix público-privado que consiste en brindar ayuda sin generar derechos. A mí me parece que esta definición es exacta. Es, brinda ayuda sin generar derechos. Yo utilizo mejor, me parece mucho más exacta la palabra filantropía que la palabra caridad. Porque caridad, el origen de la palabra caridad, es una virtud teologal dentro de la doctrina cristiana. Y como virtud teologal tiene características que están bastante diferenciadas, si uno las trabaja teóricamente, están bastante diferenciadas de esta idea filantrópica de justamente ayudar y descalificar en el mismo proceso en el cual se ayuda. No sé si soy más muy claro. Un momentito que voy a sacar esa. ¿Y por qué se llama un mix público-privado? Porque en estos estados liberales nacientes se construye para esta relación filantrópica asociaciones así llamadas de beneficencia. Las damas de beneficencia, la sociedad de beneficencia que nace en la época de Rivadavia en Argentina, antes del Estado Nacional, y si ustedes se fijan en algunos libros de historia de la salud argentina, que ahora hay una buena línea de investigación de historiógrafos trabajando eso, las damas de beneficencia van a tener ya su primer conflicto, no con Eva Perón, sino con los médicos políticos con los cuales entraban en conflicto porque ellos le asignaban una utilización del fondo del Estado poco transparente y poco científica. Y cuando ustedes se fijan, ahora ya demolieron el hospital que le decían el elefante blanco, ¿no? Que iba a ser un hospital de tuberculosos. Pero ese hospital, que tenía un centro de salud abajo, tenía una placa de mármol gigantesca donde estaban los nombres de las damas de beneficencia que habían iniciado la obra. Y cuando uno lee los apellidos que están ahí, encuentra Martínez de Oz, Bullrich, Alvear, digamos, son los apellidos de la oligarquía naciente que se habían ocupado el lugar de élites gobernantes a partir de la apropiación de la tierra y el genocidio. O sea, es como una... es como un déjà vu. Bueno, pero en ese mismo momento, o a fines del siglo XX, principios del siglo XIX, aparecen estas corrientes que mencioné recién, los médicos políticos, dentro del campo de la salud mental, algunos de ellos van a crear finalmente la Sociedad Argentina de Psicohigiene, y aparece esta corriente que es el higienismo, y el higienismo va a ser esta primera posición, para bien y para mal, para luces y sombras, esta primera posición de incorporar los usos del conocimiento médico al control y al cuidado de los cuerpos de la población. Es notable porque la sociedad de psicohigiene, cuando se crea, tiene una rama que viene de los socialistas, los anarquistas, etc., y una rama que viene de los conservadores. Ambos, sin embargo, luchan contra el alcoholismo. Los unos porque disminuían la capacidad de trabajo y los otros porque disminuían la capacidad de lucha. Pero ambos se oponen al alcoholismo. Una de sus banderas va a ser la lucha contra el alcoholismo.
Y en ese periodo, estamos hablando hasta 1945, surgen también las primeras organizaciones solidarias de trabajadores que vienen, son los migrantes que llegan de Europa, traen consigo sus ideas y su forma de